Eso no se refiere a ser caviar políticamente hablando. Ser caviar políticamente hablando es ser de izquierda, renegar del capitalismo, renegar de supuestamente la inversión privada, renegar, ser de izquierda supuestamente, pero vivir acomodadamente gracias a la bondad del capitalismo. Es una del sistema. Eso es ser caviar. Vamos como video. Acá tenemos el video de una persona, desde el año pasado, una persona del Congreso de la República, una congresista que se jacta de ser caviar. Señor presidente, soy caviar y no tengo ninguna vergüenza. ¿Ya? Sí, se nota que no tiene ninguna vergüenza y creo que eres caviar sin entender el verdadero significado de caviar. La palabra caviar nace en la década de los 80 en Francia. El presidente socialista, que en el pasado había sido de derechas, había llegado al poder y empezó a jalar a una serie de supuestos caviares como ministros de su gobierno. La izquierda sindicalista, comunista, ortodoxa, empezó a acusar a los políticos de ese gobierno, que era de izquierda, de ser de una izquierda distinta a la izquierda ortodoxa, y le pusieron gauche caviar. Gauche caviar, gauche significa izquierda, caviar viene de la huevera o de la hueva del esturión, un animal que tiene más de 100 millones de años en el mundo y que se cazan, se pescan principalmente 3 de sus 25 especies, principalmente en el mar Caspio, que comparte la administración 5 países del mundo, principalmente Rusia. Los rusos fueron los primeros que sacaron la huevera de este animal y empezaron a sustituirla por la carne en tiempos de ayuno. Esta huevera se hizo muy famosa durante la Revolución del 17, la Revolución Rusa del 17, y empezaron antes de la Revolución Rusa ya era famosa. Por ejemplo, el zar Pedro el Grande le mandó a su embajador a Francia y el rey francés, si no me equivoco, era Luis XV, recibió una caja con caviares, son negritos. Los probó, nunca lo habían probado y los escupió por asco. Pero a raíz de la revolución de 1917, donde caen los zares y los burgueses empiezan a tomar el poder, esto se volvió muy famoso porque se empezó a llevar por todo el mundo. Y Francia, en 1925, en una exposición universal muy famosa, empiezan a departir esto. Luego los dueños de los hoteles El Ritz, el hotel, uno de los hoteles más famosos del mundo, empezaron a ponerlo en su carta y así se hizo muy famoso el caviar. El caviar no es cualquier huevera, no es la huevera de Bonito, no, es ni del salmón, sino es la huevera del esturión. Ese es el verdadero caviar. Es caro, es muy caro. Incluso para poder, como se hizo muy famoso, la huevera, o sea, el caviar, la huevera del esturión, empezaron a cazar los caviares y a cazar a los esturiones y se empezó a encontrarse con la extinción o el peligro de extinción de estos animales. Entonces, en la actualidad hay una técnica que es darle, porque se crían, hay criaderos de esturiones, darle hormonas para que luego las expulsen los caviares, o sea, la huevera, para que no maten al esturión y pueda tener nuevamente. ¿Por qué es tan caro? Por muchos motivos, valor subjetivo principalmente. Entonces, los franceses le pusieron gauche caviar porque los izquierdistas caviares eran distintos a los izquierdistas ortodoxos. Los izquierdistas ortodoxos decían algo muy claro, decían, el ser social, porque Marx lo dijo así, el ser social define tu conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Tú no puedes ser o tener conciencia proletaria si no eres un proletario. Los caviares, la izquierda caviar, no creía en eso. Gozaba del capitalismo, pero lo criticaba en sus libros y discursos, pero vivía de la grandeza del capitalismo. Ellos eran más gramscianos, seguían más la doctrina de Antonio Gramsci, como los expliqué hace un momento. Y ellos, a diferencia de los izquierdistas ortodoxos, hay una diferencia entre el caviar y el ortodoxo izquierdista. Los dos son de izquierda, pero hay una diferencia.
Los ortodoxos siguen la doctrina de Marx. Los ortodoxos creen en la infraestructura y la superestructura. Para Marx, quien domine los medios de producción, el sistema económico que tenga los medios de producción, que defina eso, gobernará toda la superestructura. O sea, la base para Marx es la economía, los medios de producción, las fábricas, tierras, entre otras. Si la base es socialista, todo lo de arriba será socialista. La educación, la religión, la ideología, los jueces, la justicia, la televisión, la comunicación, la intelectualidad. Si la base es socialista, decía Marx, toda la superestructura será socialista. Sin embargo, los izquierdistas caviares no piensan eso. Los izquierdistas caviares siguen a Gramsci. Gramsci estuvo en la cárcel, era marxista, y Gramsci dice, aquí se equivocó Marx. Para que todo el mundo sea socialista, no tienes que conquistar los medios de producción. No. Hay que conquistar la cultura. La cultura es importante. El poder hegemónico la tiene que tener la izquierda, pero a través de la cultura. Y para eso necesitamos tres elementos. Los medios de comunicación, la educación y la iglesia. Los tres ya han sido tomados por la izquierda caviar. La señora Rosa María Palacios es del Opus Dei, de la iglesia, y es progresista. Ellos se detestan, se odian. La izquierda caviar y la izquierda ortodoxa se detestan. Por eso es que la izquierda ortodoxa dice claramente que el ser social define tu conciencia. Como la señora Juliana Oxenford puede ser de izquierda si ella vive como una burguesa. Pero ojo, hay que ser honestos. Marx y Engels también no cumplían esta norma. Marx vivía de las remesas que le mandaba Engels, y Engels tenía una fábrica en Massachusetts que se lo había en Manchester, en Inglaterra, que se lo había heredado su padre. A la muerte de este se queda encargado él y su madre de la empresa y sus hermanas. Engels explotaba a sus trabajadores en la fábrica, elaboraba plusvalía por la ganancia de capital, y eso se lo daba a su amigo Marx. Bueno, es una locura esto. Pero la señora Susel Paredes dice que es una caviar, pero ella creo que no sabe qué es ser caviar. Porque si supiera que ser caviar es ser un izquierdista que goza del capitalismo y que no tiene una verdadera entrega a la lucha social, porque tú no ves a los caviares en primera línea en una marcha, ¿no? Dime a qué caviar has visto en primera línea marchando contra el gobierno de Dina Boluarte. Si verdaderamente los caviares fueran ortodoxos, estarían en primera línea. ¿Qué caviar? En primera línea están los tontos ortodoxos. Los tontos, los plebeyos, la plebe para la izquierda, porque para el izquierdista caviar, los ortodoxos son la plebe. Son su ejército que tiene que ir a morir en el campo de batalla para que ellos se enriquezcan. Eso es lo que pasa en el Perú. A Sigrid Bazán lo ha visto en una marcha, encabezándole al inicio, enfrentándose a la policía, a Susel Paredes. No, ellos cumplen otro rol, no cumplen este rol. La señora Susel Paredes desconoce totalmente lo que es el caviar. Zaira Arias, por ejemplo, si va de frente, ¿no? Ella es una ortodoxa, ¿no? Bastante bruta también, ¿no? Bastante bruta. Porque al final muere y no le van a dar ni un sol. No tienen miedo, ni los caviares tampoco tenemos miedo, las caviares tampoco. Los caviares, las caviares, dice. Qué conchuda, no tienen miedo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Ya cayó una, ya cayó Patricia del Río. ¿Ok? Ya cayó. Tú sí te asumes como caviar. Yo me asumo como caviar. ¿Sí? En su versión peruana, caviar sería huevera de bonito. ¿Por qué? No, eso no es caviar, no seas burrica. Eso no es caviar. ¿Ok? Vamos a escuchar en términos supuestamente culinarios lo que es para ella caviar. Porque son los huevos de pescado más cotizados para ser huevera. Es la huevera de bonito. Así que con mucha honra, porque el caviar son los huevos. Mira, he tenido que leer, hermano. Los huevos de esturión, y todavía está en extinción el esturión. Sí, pues. Pero como yo soy peruana, entonces yo soy una huevera de bonito. Pregunta en cualquier sitio, la huevera de bonito es la que pide más la gente. Porque pero no, eso no se refiere a ser caviar políticamente hablando. Ser caviar políticamente hablando es ser de izquierda, renegar del capitalismo, renegar de supuestamente la inversión privada, renegar, ser de izquierda supuestamente, pero vivir acomodadamente gracias a la bondad del capitalismo. Es decir, sí, que lo están matando, pero no te involucras en la revolución de izquierda que tanto proteges y admiras en tu secreto.
Eres una parásito del sistema. Eso es ser caviar. Vivir, parasitarse del sistema público, pero por el otro lado gritarle, sí, la revolución, sí, mira lo que están haciendo pobres campesinos, pero sigue viviendo rico y campante de los impuestos también de esos campesinos. Así que no tienes idea de lo que es el caviar, mi estimada.